Buenos días a todos. Vamos a hablar sobre los cuadros de hipofunción adrenal y este teórico va a estar dirigido principalmente al diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia adrenal. Para eso nos vamos a basar principalmente en este review de una guía de práctica clínica de la Endocrine Society que habla de la insuficiencia adrenal primaria y de su tratamiento. Este teórico va a ir principalmente dirigido hacia la sospecha de la insuficiencia adrenal en el contexto de una crisis adrenal. Como sabemos, la crisis adrenal es una emergencia endocrinológica. Su diagnóstico es fundamental para poder llegar a salvarle la vida a nuestro paciente. La insuficiencia adrenal es aquella que se produce por un déficit en la función de la glándula adrenal. Como sabemos, la glándula adrenal tiene dos estructuras importantes. Una es la corteza, que está formada por la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, y la otra es la médula. Dentro de la corteza se secretan lo que sería la aldosterona, el cortisol y los andrógenos sexuales como la dihidroepiandrosterona y androstenediona. Cada una de estas sustancias tiene una función particular y está regulada por diferentes hormonas. Como sabemos, la zona glomerular con la secreción de aldosterona está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la zona fascicular con la secreción del cortisol está regulada principalmente por la secreción hipofisaria de ACTH e hipotalámica de CRH. Dentro de las causas de insuficiencia suprarrenal pueden ser primarias cuando está a nivel de la glándula suprarrenal, secundaria cuando la lesión está a nivel hipofisaria o terciaria cuando la lesión está a nivel hipotalámica o hay una alteración funcional debido a la supresión del uso de glucocorticoides exógenos, siendo esta la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal. Vamos a ver que en la insuficiencia suprarrenal secundaria la actividad mineralocorticoide está preservada porque, como ya dijimos, está bajo el control del sistema renina-angiotensina-aldosterona más que sobre el control de la ACTH. Otros pacientes que deben ser considerados en riesgo incluyen pacientes que tienen antecedentes personales o familiares de trastornos autoinmunes. También hay que tener en cuenta los pacientes que tengan HIV, que pueden presentarse con otras complicaciones como tuberculosis, citomegalovirus, que pueden desencadenar la insuficiencia suprarrenal. Los medicamentos que o bien reducen la síntesis de cortisol, tales como el ketoconazol, o aumentan el metabolismo del cortisol, como la rifampicina o la fenitoína, también dan un mayor riesgo de crisis adrenal. Generalmente la clínica de la insuficiencia suprarrenal es insidiosa y progresiva, por lo que hay que recabar de forma minuciosa la sintomatología a través de la anamnesis y el examen físico. Con mayor frecuencia se afecta a pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal crónica en el contexto de un evento precipitante, como puede ser una situación de estrés, infecciones, traumatismos o cirugías. Con menor frecuencia puede ser la primera presentación de una insuficiencia suprarrenal no diagnosticada. Y también recordar que existen factores precipitantes de las crisis adrenales, por ejemplo, en un paciente con una insuficiencia suprarrenal conocida que haya omitido alguna dosis habitual de medicación o que no haya hecho el ajuste de dosis ante un proceso intercorriente, y en aquellos pacientes sin insuficiencia suprarrenal conocida hay que tener en cuenta, por ejemplo, pacientes con una hemorragia o un infarto adrenal bilateral o aquellos pacientes que suspendan bruscamente un tratamiento prolongado con corticoides o un tratamiento de altas dosis de corticoides que lo realice en corto tiempo. La presentación aguda es muy variable. Los clásicos síntomas en un paciente con deficiencia combinada de glucocorticoides y mineralocorticoides son la hipotensión, shock y la insuficiencia circulatoria. Hay muchos otros síntomas que pueden estar presentes y pueden preceder a la crisis,
Incluyen cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad, letargia y confusión. Existen también informes de presentaciones atípicas tales como edema cerebral y sospecha de infarto miocardio. También puede presentarse como un cuadro de abdomen agudo en tabla, por lo que hay que descartar siempre la presencia de otros síntomas asociados en estos pacientes y así determinar si se trata o no de una insuficiencia suprarrenal. En el laboratorio, el paciente puede presentar anemia, linfocitosis, puede presentar hipoglucemia, hiponatremia, hipercalemia e hipercalcemia. También puede estar asociado a acidosis metabólica. El diagnóstico definitivo se hace a través de un cortisol plasmático disminuido, generalmente usamos el punto de corte 5, y una ACTH dependiendo de la causa que puede estar elevada o disminuida. Como esto es una urgencia, necesitamos realizar el tratamiento de forma inmediata. Lo que podemos hacer es, de forma empírica, comenzar el tratamiento con una previa extracción de sangre que luego obtendremos los resultados en el laboratorio y determinaremos si hace falta continuar o no con el tratamiento. Como dijimos, el diagnóstico definitivo se hace si el paciente presenta un cortisol disminuido menor a 5. Con el valor de ACTH vamos a reconocer la etiología. Si la ACTH es normal o disminuida, hablamos de una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. Y si la ACTH está elevada, hablamos de una insuficiencia suprarrenal primaria. Hay pacientes que tienen un valor de cortisol entre 5 y 14 en donde no se hace un diagnóstico de certeza, y en ellos, en esta zona gris, podemos hacer un estímulo con ACTH en donde le inyectamos al paciente 1 microgramo de ACTH y valoramos si hay o no respuesta. Si hay respuesta, se descarta, y si no hay respuesta, se habla de una insuficiencia suprarrenal. Y ante la sospecha clínica, por ejemplo, podemos solicitar una radiografía de tórax para ver si el paciente tiene TBC, un ataque de abdomen con contraste, en caso que se sospeche alguna insuficiencia suprarrenal primaria por metástasis o infiltración o algún proceso infeccioso, o una resonancia magnética de región hipofisaria para una insuficiencia suprarrenal secundaria. En este cuadro podemos ver las diferencias entre la insuficiencia adrenal primaria y secundaria. En la insuficiencia adrenal primaria, dentro de su etiología podemos encontrar además asociación a otras enfermedades autoinmunes, como en el contexto de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Mientras tanto, en la insuficiencia suprarrenal secundaria podemos encontrar asociación a otros déficits hormonales, constituyendo el síndrome de panhipopituitarismo. En la insuficiencia suprarrenal primaria, el paciente va a tener característicamente hiperpigmentación. Esto se debe al estímulo de la ACTH y su precursor, la pro-opiomelanocortina, que estimula los melanocitos. También va a tener déficit de mineralocorticoides con hiponatremia e hipocalemia, ya que en la causa de insuficiencia suprarrenal primaria, por ejemplo autoinmune, hay destrucción de las 3 capas de la corteza adrenal. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, el paciente, aparte de la clínica de hipocortisolismo, puede tener hipoglucemia o hiponatremia asociada al déficit de GH y al déficit de TSH. En la insuficiencia suprarrenal primaria, recordar que el tratamiento se realiza tanto con hidrocortisona como fluorocortisona. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, utilizaremos principalmente hidrocortisona y obviamente reemplazaremos los ejes que están afectados. Entonces, para el tratamiento, como ya dijimos, en cualquier endocrinopatía, recordar la hidratación, la monitorización del medio interno y realizar el reemplazo de aquella hormona que nos falta. Para hidratación, recordar 2 vías periféricas, infundir 1 litro en la primera hora e infundir dextrosa 2 litros en 12 horas. Recordar que el paciente puede tener hipoglucemia. La hidrocortisona se administra 100 miligramos endovenoso en bolo y se puede hacer una infusión continua de 200 microgramos o indicar 50 miligramos cada 6 horas en forma endovenosa.
Si hace falta, ante una reducción progresiva de la dosis de hidrocortisona y al tratarse de una insuficiencia suprarrenal primaria, colocar fludrocortisona 0,1 miligramo kilo. Siempre recordar, como dijimos, el manejo del medio interno ante la presencia de hiponatremia e hipercalemia, realizar el ajuste de medicación necesario. Y lo más importante, siempre preferible prevenir que curar. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal deben llevar una identificación para que el médico pueda realizar el ajuste de medicación. Y recordar que tenemos distintas situaciones de estrés, como puede ser un estrés leve, moderado o grave, por lo que hay que instruir al paciente cómo actuar en cada situación. Por ejemplo, ante un estado gripal que no requiere internación, diarrea, estrés psíquico, como por ejemplo rendir el examen de emergento, el paciente debe duplicar o triplicar la dosis habitual que toma de hidrocortisona bioral por 3 días. ¿Qué es lo que le decimos? La regla del 3×3. Triplicar la dosis por 3 días. Si el estrés es moderado, por ejemplo una extracción dentaria, alguna endoscopía, una cirugía, o que el paciente esté con vómitos que no puede asimilar la medicación bioral, debe colocarla en dosis intramuscular, por ejemplo 100 miligramos intramuscular, y luego retomar al segundo día la dosis habitual. Y en un estrés grave el paciente requiere internación y con dosis de estrés altos, como dijimos, 50 miligramos cada 6 horas, en forma endovenosa mientras dure el procedimiento. Siempre valorar la vía de administración.